Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega. Hoy me ocuparé de un ente divino cuya historia tiene numerosas aristas, Dionisio. Esta labor requiere abordar desde los albores de la civilización griega hasta la antigüedad tardía, pasando por la mística, la filosofía, el teatro y la épica. Vamos a sumergirnos en la historia de una de las deidades más complejas, ambiguas y subyugantes del mundo antiguo. Para comprender la inmensidad de Dionisio, debemos comenzar por desenterrar sus raíces. Durante mucho tiempo, los estudiosos creyeron que este dios había llegado tarde a Grecia, como un culto extranjero e intruso, debido a sus escasas menciones en los poemas homéricos. Sin embargo, el hallazgo de su nombre en las antiguas tablillas micénicas, bajo la forma Di-Wo-Nu-So-Ho, demostró que su presencia en el panteón helénico era antiquísima. Etimológicamente, su nombre hunde sus raíces en la lengua tracia y está compuesto por el genitivo del dios del cielo, Zeus, y una palabra que significa hijo, emparentada con las ninfas Nisai, es decir, Dionisio es, en esencia, el hijo del dios del cielo. Su entrada al mundo estuvo marcada por la tragedia y el fuego. La leyenda cuenta que su madre, la mortal Semele, cuyo nombre nos remite a una antigua diosa frigia de la tierra, fue engañada por la celosa Hera para que pidiera a Zeus que se mostrara en todo su esplendor. Semele, incapaz de soportar la magnitud de los relámpagos celestiales, cayó fulminada, por lo que Zeus rescató al feto prematuro y lo cosió en su propio muslo para terminar la gestación. De este insólito evento nace el epíteto de Disótocos, el dos veces nacido, o también Irafíotes, por haber sido cocido en un muslo de buen parto. Esta naturaleza de nacer, morir y renacer lo conecta íntimamente con los ciclos de la vegetación, un rasgo propio de la religiosidad mediterránea. Desde su más tierna aparición en el mundo, Dionisio se reveló como una fuerza portentosa e imparable. Los himnos homéricos, composiciones que servían de preludio en certámenes y explicaban el origen de los cultos y festividades, nos regalan episodios maravillosos sobre sus epifanías. Uno de los más bellos relata cómo, siendo apenas un adolescente vestido con un manto de púrpura, fue raptado por unos codiciosos piratas tirrenos que pretendían venderlo como esclavo. A bordo de la nave, las cuerdas que intentaban atarlo caían mágicamente de sus manos. Pronto, el barco se inundó de un vino dulce y oloroso, una viña cargada de racimos trepó por la vela, y la hiedra se enroscó en el mástil. Ante el terror de la tripulación, el dios se transformó en un león rugiente. Los piratas, enloquecidos, saltaron al mar y fueron convertidos inmediatamente en delfines. Solo el sensato timonel, que había reconocido su divinidad, fue perdonado, demostrando a la humanidad que Dionisio era un dios al que se debía honrar. Pero esta demostración de poder en el mar es apenas la superficie de su verdadera trascendencia cósmica, la cual cobra una dimensión dramática y redentora cuando nos adentramos en el orfismo. En esta tradición mistérica, la figura de Dionisio es la piedra angular que explica el origen y el destino del ser humano. Los órficos hablaban de una primera encarnación del dios, llamado Dionisio Sagreus, fruto de la unión de Zeus convertido en serpiente y su propia hija Perséfone. Este niño estaba destinado a un propósito monumental. Zeus lo instaló en su trono, le entregó su cetro y lo proclamó rey de todos los dioses del universo, convirtiéndolo en el heredero supremo. Sin embargo, la implacable Hera, movida por los celos, incitó a los titanes para que acabaran con el pequeño soberano. Los titanes, con sus rostros pintados de yeso para ocultarse, engañaron al niño con juguetes y cometieron un acto atroz. Lo despedazaron con un cuchillo y devoraron su carne. Zeus, al descubrir el horrendo crimen, fulminó a los titanes con su rayo ardiente, reduciéndolos a cenizas. De esos humeantes restos titánicos surgió, según el mito, la raza humana. Esta antropogonía es,
tal vez la revelación más profunda del pensamiento religioso griego, pues establece la dualidad intrínseca del ser humano. Al nacer de las cenizas de los titanes, llevamos en nuestro interior una herencia oscura, material, violenta y rebelde. La naturaleza titánica es un pecado original, una culpa ancestral que nos condena. Pero, como los titanes habían devorado a Dionisio, esas mismas cenizas contenían la esencia del dios. Por tanto, albergamos también una chispa divina, pura e inmortal, el alma dionisíaca. Esta dualidad mítica se traduce en la angustiosa doctrina del soma sema, cuerpo-tumba, que considera que nuestra alma divina está sepultada y encarcelada dentro del cuerpo físico mortal para purgar esa culpa original. La vida terrenal se convierte así en un castigo, un doloroso ciclo de reencarnaciones o metempsicosis, del que el alma ansía desesperadamente escapar. Para romper las cadenas de este ciclo, el orfismo proponía un riguroso camino de salvación, el modo de vida órfico, orficus bios. A diferencia del culto público, los iniciados asumían que la pureza no era un don gratuito, sino una conquista a través de un estricto ascetismo. Para no repetir el crimen sangriento de los titanes, adoptaban un vegetarianismo absoluto, negándose a derramar la sangre de cualquier ser dotado de ánima. Evitaban por completo el contacto con nacimientos y cadáveres, alejándose de todo lo que recordara el ciclo de generación mortal, y vestían túnicas de lino blanco, repudiando la lana por provenir de los animales. Quien mantenía este estado supremo de pureza y asimilación con lo divino dejaba de ser un mero iniciado para convertirse en un Baco. El verdadero clímax de esta doctrina se alcanzaba en el momento de la muerte, y para garantizar el éxito en el inframundo, los órficos se valían de unas fascinantes instrucciones secretas, las láminas de oro enterradas con los difuntos. Estas laminillas enseñaban al alma a navegar por la geografía infernal, le advertían que debía apartarse de la fuente del olvido, el leteo, y acercarse a la fuente de la memoria, Nemocine, proclamando su anhelo místico. Ante los guardianes del inframundo, el alma purificada debía pronunciar una contraseña que resumía toda la antropogonía órfica: hijo de tierra soy y de cielo estrellado. Con esta frase, el iniciado demostraba conocer su linaje divino y reclamaba su liberación. Finalmente, el alma se presentaba ante la reina Perséfone y ante Dionisio, quien asume aquí su título de Licios, el liberador. Como él había sido víctima de los titanes, a él le correspondía otorgar el perdón definitivo por aquella culpa heredada. La conmovedora fórmula de las laminillas dictaba al difunto: di a Perséfone que el propio Baco te liberó. Absuelta de su herencia titánica, el alma escapaba al fin del doloroso ciclo y renacía a la verdadera vida eterna entre los dioses. Este profundo y misterioso dualismo órfico no se quedó encerrado en los ritos funerarios. Su onda expansiva moldeó el pensamiento de los más grandes filósofos de Grecia. Pitágoras adoptó la transmigración de las almas y la vida ascética, y Empédocles formuló su visión cósmica del amor y la discordia, haciéndose eco del castigo de las almas encadenadas a cuerpos físicos. Pero fue Platón quien lo integró con mayor brillantez. Aceptó la doctrina del soma sema, concibiendo el cuerpo como una prisión donde el alma paga su deuda, e incorporó la imaginería escatológica infernal en sus mitos del más allá. No obstante, Platón fue implacable con la degeneración de estos cultos. En su República atacó con dureza a los adivinos y charlatanes mendicantes, los orfeotelestas, que iban a las puertas de los ricos con un tumulto de libros de Orfeo y Museo, vendiendo absoluciones de crímenes mediante ensalmos y ritos vacíos. Aristóteles, en cambio, representó el escepticismo histórico extremo, negando incluso la existencia de los escritos atribuidos a Orfeo. Aunque no desconocía la teología mistérica, comparando la unión del alma humana con el cuerpo, con la tortura de los piratas tirrenos que ataban a vivos con muertos, en una clara alegoría de la prisión carnal.
Pero mientras los filósofos debatían en las academias y los iniciados susurraban fórmulas secretas, el culto público de Dionisio sacudía las bases de la sociedad griega, ejerciendo un poderoso magnetismo sobre los sectores más marginados, las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Para ellos, Dionisio era el liberador de las opresivas y rígidas estructuras de la polis. El rito por excelencia era la oreibasía, en el que las devotas, conocidas como ménades o bacantes, abandonaban la reclusión doméstica y los telares para huir en procesión hacia la libertad agreste de los bosques y las montañas. Allí se entregaban al entusiasmos, un estado de exaltación y éxtasis en el que el dios entraba literalmente dentro de ellas. Su transformación era total y comenzaba por una indumentaria de naturaleza salvaje y mística, completamente alejada de la norma cívica. Abandonaban los velos, dejaban sus cabelleras sueltas al viento y se coronaban con hojas de hiedra perfumada o encina. Su prenda característica era la nebris o piel de corzo moteada, y corrían a menudo completamente descalzas por los riscos escarpados sin lastimarse. Un rasgo particularmente mágico y perturbador era el uso de serpientes vivas que se ceñían a la cintura o entrelazaban en sus cabellos para que lamieran sus mejillas. En sus manos siempre empuñaban el tirso, una vara sagrada envuelta en hiedra y rematada en un cono de pino que servía como varita mágica y como arma oculta, mientras marcaban el ritmo estruendoso de sus danzas con címbalos de bronce y pesados tambores de piel de buey. En la cima de su delirio físico y emocional, experimentaban milagros haciendo brotar leche, vino y miel de la tierra, pero también practicaban dos rituales extremos, consecutivos y complementarios, el esparagmos y la homofagia. El esparagmos era la destrucción violenta, el acto físico de despedazar a un animal salvaje estando aún vivo, utilizando únicamente la fuerza de sus propias manos. A este derramamiento de sangre le seguía la homofagia, que no tenía un fin alimenticio, sino místico. Consistía en ingerir esa carne cruda y sangrante de la víctima. Para las fieles, la bestia encarnaba al propio dios Dionisio, por lo que, al devorarlo, asimilaban directamente su desbordante fuerza sobrenatural y alcanzaban la comunión total con lo divino. Toda la ferocidad y belleza de este fenómeno quedó inmortalizada en los cimientos del drama occidental. La tragedia griega y el teatro nacieron bajo el amparo de los cultos dionisíacos. Como bien expuso el filósofo Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia, en sus orígenes, la tragedia tuvo como objeto único el sufrimiento del propio Dionisio, y los primeros coros participaban del éxtasis de su Señor divino. Esta profunda conexión nos legó las Bacantes de Eurípides, la obra cumbre del drama dionisíaco. En ella presenciamos el trágico choque entre Penteo, el joven y racional rey de Tebas, y la nueva religión del dios. Penteo, atrincherado en su soberbia e incapaz de aceptar lo irracional, intenta reprimir el culto encarcelando a las mujeres. Su error es letal. Como castigo por su ibris o desmesura, el dios enloquece al rey y lo conduce a las montañas engañado para espiar a las mujeres. Es aquí donde emerge con todo su patetismo la figura de Ágave, madre de Penteo, quien se convierte involuntariamente en el instrumento supremo de la venganza divina. Castigada por haber negado el origen divino de Dionisio, Ágave abandona su cordura para liderar a las Ménades y es la primera en descubrir a su hijo espiándolas desde un abeto. Cegada por la enajenación báquica, lo confunde con un león salvaje. El clímax de la tragedia es aterrador. Al caer el árbol, de nada sirven las súplicas del joven rey, quien se arranca la diadema, acaricia la mejilla de su madre y le ruega piedad. «Soy yo, tu hijo Penteo». Ágave, echando espuma por la boca y con las pupilas revueltas en pleno desvarío, lo ignora por completo. Iniciando el esparagmos ritual, apoya el pie en las costillas de su propio hijo y le arranca el hombro de cuajo con una fuerza sobrehumana otorgada por Dionisio.
Despedazado Penteo por el resto de la turba, Ágave toma la cabeza decapitada, la hinca en la punta de su tirso y desfila de vuelta a Tebas, exhibiéndola como un trofeo de caza mayor ante el coro. El momento más patético, la anagnórisis o reconocimiento de la verdad, llega en la escena final. Su anciano padre, Cadmo, la interroga cuidadosamente y la obliga a fijar la vista en su supuesto trofeo de caza. A medida que el delirio se disipa, Ágave reconoce horrorizada la cabeza de Penteo y comprende la trágica magnitud de lo que ha hecho, exclamando: Dionisio nos destruyó, ahora lo comprendo. La obra nos deja una advertencia intemporal. La razón es necesaria, pero reprimir violentamente nuestra conexión primordial con el éxtasis, la pasión y la naturaleza conduce, inevitablemente, al aniquilamiento. Este choque brutal entre Penteo y Dionisio ejemplifica la oposición clásica del espíritu griego, la tensión entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Lo dionisíaco representa el instinto, la irracionalidad, la embriaguez vital y la disolución de los límites del individuo. En el polo opuesto, lo apolíneo encarna la razón, la serenidad, la forma y la moderación, la máxima de la sofrosine, o control de sí. El triunfo absoluto de uno significa la destrucción del otro, pero la sabiduría religiosa griega logró canalizar esta oposición de manera magistral en el propio centro del mundo apolíneo, el santuario de Delfos. Allí, el clero acordó una conveniencia pacífica. Durante los meses de verano reinaba el orden de Apolo, pero en el invierno, cuando se creía que Apolo viajaba al país de los hiperbóreos, las bacantes coricias tomaban los escarpados picos del monte Parnaso, danzando con antorchas, y se encendía, literal y simbólicamente, un mismo fuego délfico para ambos dioses. La fascinación inagotable por esta deidad nos obliga a dar un último salto en el tiempo hasta la antigüedad tardía, concretamente al siglo V después de Cristo, en el Egipto helenizado. Allí, el poeta Nono de Panópolis emprendió la titánica tarea de componer las Dionisíacas, el poema épico más extenso de la literatura griega, con 48 cantos estructurados para emular y desafiar conscientemente la suma de la Ilíada y la Odisea. A través de su estilo recargado, desbordante y colorido, la famosa Poikilía, Nono nos detalla exhaustivamente la vida del dios. Nos relata su prodigiosa infancia, que difiere de la clásica. Hermes lo salva del fuego de Sémele y lo lleva ante la nodriza Mistis y su tía Ino, pero los celos de Hera lo persiguen, obligando a trasladarlo a Frigia, a la morada de Rea, Cíbele, donde crece protegido por los ruidosos escudos de los coribantes, emulando la crianza de Zeus en Creta. Ya desde niño muestra su poder divino dominando a las fieras, unciendo leones y panteras a su carro bajo la orgullosa mirada de su Padre Celestial. Pero Nono no se limita a ser un mitógrafo. Eleva a Dionisio a la categoría suprema de Cosmocrator, el regente del universo y salvador del mundo. En un pasaje profundamente revelador, el dios Eón, el tiempo, suplica a Zeus que alivie el sufrimiento humano tras un terrible diluvio universal. La respuesta providencial de Zeus es el nacimiento de Dionisio, quien instaura una nueva era de júbilo. Aquí, la invención del vino trasciende la mera embriaguez para convertirse en una herramienta de redención cósmica y consuelo material. Como canta bellamente el poema, el soberano Baco lloró por liberar a los hombres del llanto. Este nuevo orden requería la imposición de la justicia divina. Por ello, Nono dedica la mayor parte de su obra a la monumental expedición militar de Dionisio contra la India, una hazaña que traza un deliberado paralelismo con las conquistas de Alejandro Magno y el imperialismo pacificador romano. Los indios, adoradores del sanguinario Ares y de la guerra, representan a un estado primitivo y violento de la humanidad. La guerra no es un mero afán imperialista, sino una campaña para exterminar el caos arcaico y extender la civilización, el vino y los misterios dionisíacos a todos los confines de la tierra. Al contemplar a este Dionisio épico tardío, compasivo y salvador,
resulta imposible no advertir los fascinantes paralelismos con el cristianismo naciente. Nono, a quien también se atribuye una paráfrasis del Evangelio de San Juan, entreteje las viejas leyendas mediterráneas con el mensaje de los evangelios. Vemos a un Dionisio que transforma el agua de las fuentes en vino para embriagar a sus enemigos, en un eco indudable del milagro de las bodas de Caná. Encontramos relatos de muertos devueltos a la vida con un principio regenerador de vida, un vocabulario idéntico al usado para narrar la resurrección de Lázaro. Observamos la escena de su captura en los bosques por los soldados de Penteo, casi calcada del prendimiento de Jesús en Getsemaní, y a sus oponentes calificados de teomachoi, enemigos de Dios, el mismo término aplicado a los fariseos. Incluso la diosa madre Rea es aclamada como Teotocos, Madre de Dios, dogma recién proclamado para la Virgen María. Llegados a este punto, para ir concluyendo, el recorrido hasta ahora realizado nos demuestra que reducir a Dionisio a la simple etiqueta del dios del vino es una injusticia histórica. A lo largo de los siglos, fue una fuerza cósmica inextinguible, fue el fuego celestial de los himnos homéricos, el niño desmembrado del orfismo que explica la culpa de nuestra alma material, y el Redentor que nos libera de la rueda de las reencarnaciones. Fue el motor del éxtasis de las Ménades y el protagonista fundador del teatro que nos enseñó el trágico precio de reprimir el instinto. Y finalmente fue el cosmocrátor de la antigüedad tardía, un conquistador divino cuya compasión trajo el júbilo a una humanidad sufriente, difuminando las fronteras entre el paganismo y la revelación cristiana. Dionisio es, en definitiva, el espejo eterno de nuestra propia dualidad, la embriaguez salvaje de la tierra entrelazada para siempre con el resplandor de nuestro cielo estrellado.